¿Se acuerdan que habíamos definido árbol, las propiedades de los árboles? No sé si pudieron conseguir o mirar el libro que les sugerí, la bibliografía, donde trata el tema de árboles, ¿sí? Para empezar con la definición, que no la íbamos a trabajar con coordenadas, sino con los elementos básicos que nos proporciona el lenguaje, que no tiene punteros, ¿sí? Decíamos que el árbol era una estructura recursiva, por lo cual la definíamos eh, a partir de sí mismo, ¿no? Porque habíamos visto que un árbol, ¿sí? Es, en realidad, son nodos que tienen un valor y en el caso de los binarios, dos hijos, pero que esos hijos a su vez son árboles, ¿sí? Entonces, de esa manera definíamos nosotros, ¿sí? nuestro árbol, con las propiedades valor, hijo izquierdo, hijo derecho, ¿sí? Esto es porque estamos trabajando con árboles binarios. Si no fuera binario, podría tener cualquier cantidad de hijos. En todo caso, si yo no sé cuántos hijos son, podré tener una lista, por ejemplo, ¿sí? O alguna secuencia lineal que me permita almacenar todos mis hijos. En el caso del árbol binario ya sé que son dos, el izquierdo y el derecho. Y además teníamos la particularidad en los árboles binarios de búsqueda que sabíamos que cuando almacenábamos los valores, siempre el valor del hijo izquierdo es menor, ¿sí?, que el del nodo, y el del hijo derecho es mayor. Bien. Al momento de generar el árbol siempre hacíamos, ¿se acuerdan? Generábamos el árbol vacío o generábamos el árbol a partir de una secuencia. El árbol vacío para nosotros va a ser ese árbol cuyos tres atributos sean non, ¿sí? Si yo tengo el valor, el hijo derecho y el hijo izquierda que son non, quiere decir que estoy ante un árbol vacío. En el caso de que lo inicialice con alguna secuencia o incluso con algún valor, ¿sí?, lo que va a hacer es, para cada dato que haya en la secuencia, insertarlo. Después veremos cómo se inserta. Que esto ya lo habíamos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan? La clase pasada. Decíamos, para retornar si era vacío, se fijaba que el valor sea non. Y después, al definir la estructura recursiva, habíamos hecho todos sus métodos de manera recursiva. La cantidad de nodos, ¿sí? Habíamos visto en la clase de recursión que siempre en los métodos recursivos tenemos que tener un caso de corte que frene la recursión, ¿sí?, y el caso general, que es el recursivo. Para calcular la cantidad de nodos, ¿sí?, en la estructura de árbol, que ya es recursiva, entonces yo sé que mi cantidad de nodos va a ser la cantidad de nodos de mi hijo izquierdo más la cantidad de nodos que tiene mi hijo derecho más 1, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el caso de corte? El caso de corte es cuando yo soy vacío, que va a devolver un 0. Entonces, si es vacío, retorna 0. Si no, retorna. Fíjense que le pide al hijo derecho la cantidad de nodos, al hijo izquierdo la cantidad de nodos más 1. ¿Sí? Y se va a retornar el valor de esa suma. Después habíamos implementado el máximo. Creo que ustedes, si voy rápido, díganme, pero voy rápido así porque me parece que ya estos los habíamos visto en la clase pasada. Sí, los habíamos visto. Bien. En el caso del máximo, ¿se acuerdan que sabíamos que el máximo va a estar siempre en el extremo derecho? O sea, como cuando va almacenando, el mayor va a la derecha, o sea, en el hijo derecho. Cuando yo arranco para insertar un valor, me pregunto si es mayor, se lo doy a mi hijo derecho, y ese hijo derecho, antes de insertarlo, ¿sí?, se va a fijar que de mandarlo a la derecha también, ¿sí? Y así, siempre, si le pido a la derecha el hijo derecho, voy a estar con el mayor, hasta que en algún momento voy a encontrarme
con ese árbol que no tiene hijo derecho, entonces ese va a ser el máximo de mi árbol. Entonces, reteníamos el error, porque un árbol, si es vacío, no va a tener máximo, ¿sí? Y fíjense que el corte, acá también tenemos recursión. ¿Cuál es el caso de corte? Cuando llego a ese nodo cuyo hijo derecho es vacío, ¿sí? Si el hijo derecho es vacío, ese valor, el de ese nodo, el de ese árbol, es mi máximo, ¿sí? Si no, el máximo va a ser el máximo del hijo derecho. ¿Sí? Que ahí fíjense que dice max y return max, podríamos haber puesto el return directamente arriba. Bien. El insertar, fíjense que queda simple, ¿sí? También recursivo. ¿Por qué? ¿Dónde va a insertar? Y en realidad tiene que insertar sí o sí en algún nodo que no tenga valor, ¿sí? Nosotros, si generamos el primero, que es el nodo raíz, fíjense, yo ahí puse genera el nodo raíz, en realidad genera el nodo raíz y genera cualquier árbol, ¿sí? Que es solamente el raíz. Fíjense que lo que hace es, si el valor es non, o sea, si estamos ante un árbol que es vacío, ¿por qué digo árbol vacío? Porque si le puedo pedir el atributo valor, quiere decir que estoy ante una variable que es de tipo ABB, ¿no? Le pregunto si el valor es non, quiere decir que es vacío, le pongo el dato y a los hijos, que también eran non cuando los habíamos generados, les asignamos árboles vacíos. Es importante esa asignación de árboles vacíos porque como usamos métodos recursivos, si yo le asigno el dato y a los hijos no le asigno este árbol vacío, cuando haga las llamadas recursivas voy a tener que estar todo el tiempo validando que si soy hoja y no tengo hijos, ¿sí? Porque yo podría, en las hojas de mi árbol tengo dos opciones. O genero el árbol con el valor y non en los hijos, y digo, bueno, si tiene non en los dos hijos, quiere decir que es una hoja. O podría decir, no, es una hoja si los dos hijos son árboles vacíos. Nosotros elegimos esta última opción para evitar cada vez que hacemos las llamadas recursivas tener que estar preguntando si es hoja o no, ¿sí? Porque imagínense si no, cuando yo voy al else, que dice si dato es menor, dice self, hijo izquierda, insertar datos. Si yo estuviera en la hoja de un árbol y el hijo izquierdo sería ahí non, cuando le digo insertar me va a tirar error, ¿sí? Entonces yo tendría que hacer, si el dato es menor y el hijo izquierdo no es vacío, insertar, ¿sí? Entonces para evitar todo el tiempo estar preguntando si ese hijo izquierdo o ese hijo derecho es vacío o no, directamente es no, directamente le generamos ahí ese árbol vacío, ¿sí? Porque si bien no tiene valor, pero puede responder, ¿sí? Al insertar, porque es un método propio de su clase. Bien, entonces fíjense que lo que va haciendo es todo el tiempo, si el dato es menor que mi valor, que lo inserte mi hijo izquierdo, que también es un árbol, ¿sí? Si el dato es mayor, se lo doy a mi hijo derecho, que es un árbol. Si es un árbol vacío, va a guardar el valor y generar sus hijos como árboles vacíos. Si no es vacío, otra vez le va a decir, bueno, si el dato es menor, se lo da al hijo izquierdo, si es mayor, se lo da al hijo derecho. Bien, y acá llegamos al eliminar, ¿sí? Pero antes por ahí de mirar el eliminar, vamos a dejar de compartir acá y vamos, ¿saben qué? Voy a agarrar el Paint directamente. Yo agarro el Paint y ustedes me dicen si en realidad les resulta más cómodo que use la pizarra, volvemos a la pizarra.
Esperen que vamos a poner que compartimos toda la pantalla. Sí. Teníamos un árbol, bueno, podemos inventar uno. Acá. Bueno, a ver, ¿dónde tengo acá? Bueno, al final estoy más complicada acá que antes. Bueno, ponele que acá. Y ahora le ponemos un par de valores. Vamos a hacerlo completo ahí. Bien. Vamos a ir acá. Bueno, está quedando bonito. Ahora le tiramos un par de valores. Vamos a ponerle acá un 50. Para que sea menor, un 35. Más chico, un 23. Acá puede ser un 41. Y acá, fíjense que tiene que ser menor que 41, pero mayor que 35. Puede ser un 38. 38. ¿Sí? Acá podemos poner un 77. Algo que sea menor, un 63. Un 82. Un 91. ¿Sí? Bien. Supongamos que este es nuestro árbol binario de búsqueda. Fíjense que para al momento de eliminar, ¿sí? Yo voy a encontrarme con tres situaciones distintas. Que el nodo que voy a eliminar sea un nodo que no tiene hijos, ¿sí? Que fíjense, en realidad, cuando decimos que no tiene hijos, a ver, cuando digo que no tiene hijos, vamos a hacerlo así. Porque cuando generamos el nodo 23, nosotros le generamos a cada árbol, le pusimos el valor y le dijimos que tenía dos hijos vacíos, ¿no? Que se los voy a dibujar para ver si así queda más claro. ¿Se acuerdan que en el insertar nosotros, cuando se generaba el nodo, lo que hacía era, en definitiva, asignaba valor, el dato, y a hijo izquierdo y a hijo derecho le hacía un A, B, B paréntesis, o sea, generaba una variable que es del tipo A, B, B, ¿sí? Con las tres variables no. Fíjense, estos que están en gris clarito, ¿sí? Están almacenados en memoria
tienen los 3 atributos, valor, hijo izquierdo, hijo derecho, non. En cambio, el 23 tiene valor 23, hijo izquierdo, que está señalando a la posición de memoria donde está ese nodo gris, o sea, ese nodo que dice valor, hijo izquierdo, hijo derecho, non. ¿Sí? Si yo los invito a que se vayan imaginando cómo está guardado, ¿sí? Cada variable en la memoria, porque eso los va a ayudar a entender cómo trabaja eh, el código, ¿no? Si yo sé dónde se guardan las variables, cómo las está guardando, ¿sí? Entonces, con el 38 igual, en algún lado de la memoria, ¿sí? Habrá una variable, ¿sí? Que va a tener como valor 38, como hijo izquierdo, un árbol vacío y como hijo derecho, otro árbol vacío, ¿sí? Cada uno de estos les podríamos poner, ¿sí? Cada uno de estos círculos tiene una posición en memoria. Fíjense que yo tengo, en definitiva, en memoria acá almacenado un montón de árboles, ¿sí? Podríamos después ver que en realidad sería más eficiente que yo no genere esos árboles vacíos. Pero volvemos a lo mismo. Pero el código es más simple si lo genero. Entonces tendré que evaluar la memoria que tengo, cómo lo voy a trabajar, ¿sí? Lo mismo que la recursividad. La recursividad es divina. Estamos mirando los códigos en 3 líneas, resolvemos todo. Si lo hacemos iterativo es más complejo, pero es más eficiente, ¿sí? Pero nosotros hoy no estamos buscando la eficiencia del árbol, sino que comprendan la estructura del árbol, ¿sí? Bien, entonces, aclarado esto, cómo está guardado, ¿sí? ¿Cuáles son los casos que yo les decía que se podían dar? Por un lado, que yo quiera eliminar un nodo, como por ejemplo el 38, ¿sí? Que no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho. En ese caso, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué se les ocurre si quiero eliminar el 38? Que el hijo izquierdo del 41 sea none. Bien, ¿sí? En realidad, cuando yo le digo, yo voy a estar buscando, cuando quiero eliminar el 38, voy a estar buscando el valor 38, ¿sí? Le voy a preguntar, voy a arrancar, ustedes tienen en algún lado, ¿sí? Nosotros en algún lado generamos la variable, esperen que voy a escribir con negro, vamos a generar el árbol, le asignamos, lo generamos, vamos a generarlo con toda la secuencia, ¿sí? 50, 35, 23, 41, 38, 77, 63, 82, 91, ¿sí? Entonces, en algún lado, ¿sí? Voy a tener yo la memoria. ¿Sí? Y estará almacenado acá, en mi memoria, tac, 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 algo que diga valor 50, ¿sí? Hijo izquierdo, que tenga la dirección de memoria y del nodo que tiene el 35. Y hijo derecho será la dirección de memoria, ¿no? Va a tener al 77. A ver si puedo achicar un poquito la letra. ¿Sí?
En algún lado yo voy a tener esa variable que no es más que la variable árbol, ¿no? Árbol va a estar guardada en una posición de memoria, ¿sí? Árbol iba a tener los 3 atributos. Yo en memoria, cuando generé el árbol, empecé a generar esto. Un nodo que tiene el valor y elijo. ¿Y qué es esta? Yo puse dirección 35, bueno, y acá sería la dirección. En algún lado acá estará, ¿no? Esto que yo dije, dirección del 35, que tendrá acá el valor 35, el hijo izquierdo, que tendrá la dirección del nodo que tiene el 23, y el hijo derecho, que tendrá la dirección del 41. ¿Sí? Y fíjense la particularidad que cuando yo haga la dirección del 23, lo que va a tener en definitiva, acá, en alguna posición de memoria, va a tener guardado en realidad algo que va a decir valor, bueno, este sí va a tener 23, hijo izquierdo, una dirección XX, hijo derecho, una dirección II, ¿sí? Y en esa dirección XX o II tendré algo que me va a decir valor non, hijo izquierdo non, hijo derecho non. ¿Se entiende? Que está guardado, hay una posición ahí. Entonces, ¿qué me pasa? Cuando yo quiero sacar el 38, yo empiezo a preguntar, ¿no? Voy a árbol, le digo, ¿cuál es tu valor? ¿Es 38? No. Bueno, entonces sé que como es menor que el 50 y el árbol que está encabezado por el 38, ese subárbol está por la rama de la izquierda. Entonces miro el 35. Ah, no es 38, pero me voy a la derecha. Miro el 41. Ah, no es 38. Me voy a la izquierda y llegué al 38 y lo tengo que eliminar. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que buscar la manera de eliminarlo, ¿sí? Y para eso, que no quede ninguna referencia al nodo, ¿sí? ¿Me explico? Sí, se entiende la idea, pero se entiende. Bien. De hecho, si ustedes miran el código, eso sería el caso, ¿sí? Ops, me fui. Van a ver, esperen que corro acá. Fíjense qué va haciendo acá. Si es menor, es mayor, es menor, es mayor, hasta que en realidad va a entrar por acá, ¿sí? Una vez que encontré el valor, va a venir a hijo izquierdo es vacío, en realidad los dos tiene vacío, pero la primera pregunta está por el hijo izquierdo, y la manera de eliminarlo, ¿sí? Va a ser poner el valor en el valor del hijo. Y el hijo, si miramos el árbol, a ver, ¿no? En el valor de este 38 le voy a poner el valor del hijo del 38.
¿sí? ¿Y cómo es el valor de este hijo? Non. ¿Sí? Este nodo 38 tiene un hijo izquierdo que es vacío. Entonces, al valor del 38, que es el que quiero eliminar, le asigno el valor de su hijo. Entonces le pongo non. ¿Sí? Vuelvo acá. ¿Ves? Al valor del 38, que es el que quiero eliminar, le pongo el valor del hijo, bueno, del hijo derecho. ¿Sí? Igual en este caso es lo mismo. ¿Sí? Non. Al hijo izquierdo le asigno el hijo izquierdo de ese hijo derecho. Y al hijo derecho, fíjense que está tomando el nodo que voy a eliminar todos los valores del hijo derecho. ¿Sí? El valor del hijo derecho, el hijo izquierdo del hijo derecho, el hijo derecho del hijo derecho. Si miramos acá, ¿sí? ¿Qué sería? Valor, le estoy poniendo entonces, dijimos, el valor del hijo derecho, non. ¿Sí? Hijo izquierdo, non. Hijo derecho, non. Entonces, ¿qué pasó con este 38? Y en realidad, este 38 se volvió algo de este tipo. Fíjense, si tiene valor non, hijo izquierdo non, ¿sí? Primero, en cuanto es valor non, se me va el 38, ¿sí? Cuando le digo hijo izquierdo non, porque toma el hijo izquierdo de acá, quiere decir que pierde eso. Ya no tiene más la dirección de este árbol vacío. Hijo derecho non, se me va, no tengo más la dirección de ese otro árbol vacío. ¿Qué hace Python cuando esto no hay nadie que está apuntando estas posiciones de memoria? Los de referencia. Claro, desaparecen. ¿Sí? Libera esa memoria. Y fíjense que quedó en definitiva como estos grisecitos de acá. ¿Sí? Ya no tiene sus hijos vacíos, quedó vacío. ¿Sí? Así eliminé el 38. Pero el 38 habíamos dicho era un caso hoja, ¿no? Que no tenía ni hijo izquierdo ni hijo derecho. Pero puede ser que yo quiera eliminar, por ejemplo, el 82, que sí tiene un hijo. O el 63, o el 77, bueno, el 77 tiene los dos. Podríamos, por ejemplo, ahora eliminemos el 41. Si quiero eliminar el 41, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Dijimos, le asigna el valor del hijo derecho, non, el hijo izquierdo y el hijo derecho, ¿sí? O sea que ahí quedamos de esta manera. Se fueron estos dos. ¿Sí? Bien. ¿Para qué quiero hacer esto? Ahora veamos el caso en que yo quiero eliminar el 35, ¿sí? Que tiene un solo hijo, que es el hijo izquierdo. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer si yo quiero eliminar un nodo que tiene un hijo y el otro no? Que ahora el nuevo hijo del 50 sea el 23, no el 35. Exactamente. Lo que tengo que hacer es, si yo quiero eliminar un nodo, a ver, si no tiene hijos, ya sabemos que es fácil, ¿sí? Pongo todo non y ya está. Si tiene un hijo, lo único que tengo que hacer es subir al otro, ¿sí? Si quiero eliminar el 35, subo el 23. Si quiero eliminar el 82, subo el 91, ¿sí? Cuando tengo un hijo solo, ese hijo va a ser el que me reemplace, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Simple, acá
vamos a suponer que quiero eliminar el 35. Vayamos al código. Quiero eliminar el 35, entonces, ¿el dato es menor que el valor que tiene? No, ¿se acuerdan que la raíz era 50? O sea, se va a ir por el hijo izquierdo. ¿Sí? Le va a decir al hijo izquierdo que elimine el valor, ¿sí? O sea, el 35. Entonces, cuando le dice a su hijo izquierdo, no es vacío, el dato no es menor, tampoco es mayor porque es el 35, entonces le pregunta al nodo que tiene el 35, ¿tu hijo izquierdo es vacío? Y se fija y no, el hijo izquierdo no es vacío. Entonces sigue, ¿tu hijo derecho es vacío? Sí, es vacío mi hijo derecho. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense. ¿Qué hace? Al valor, estamos en el nodo del 35. Toma el valor del hijo izquierdo, el hijo derecho del hijo izquierdo, el hijo izquierdo del hijo izquierdo. ¿Sí? Veamos cómo sería en nuestro dibujito. Dijimos, como el derecho está vacío, el valor toma el valor de acá. ¿Sí? Dice, bueno, yo hago una copia y a ver si lo puedo mover. No lo puedo mover, pero vamos a vuelta. ¿Sí? ¿No? Listo. Copié el valor. Ahora tengo, fíjense, los nodos siguen existiendo, los dos tienen el mismo valor. ¿Sí? Pero después de tomar el valor de ese hijo izquierdo que sí tengo, le dice, bueno, que tu hijo izquierdo sea igual que el hijo izquierdo de tu hijo izquierdo. ¿Sí? O sea, que en realidad a este no es que le voy a poner no, le voy a decir, bueno, vos acá ya no apuntes más a este nodo, vos ahora apuntá acá. ¿Sí? De hecho, este enlace desaparece. ¿Sí? Y después le dice, bueno, y vos apuntá al otro nodo. Y este enlace desaparece. ¿Sí? Entonces, fíjense que este no va a existir más porque no hay nadie que lo esté referenciando. ¿Sí? Y este tampoco. ¿Se ve? Lo mismo pasaría si yo quiero eliminar un nodo que solamente tenga a su hijo derecho, como el caso del 82. ¿Qué haría ahí? Si yo quiero borrar el 82, empiezo. Bueno, no es vacío y el dato es mayor que el valor porque es 50. Entonces le dice, bueno, borra el 82 al hijo derecho. Entonces le pregunta al 77 ahora, ¿no? El 77 es el hijo derecho. Y viene y le dice, y el dato es mayor que el 77. Entonces le dice al 77 a su hijo derecho que lo elimine. Entonces, el hijo derecho es el 82. Entonces ahora no es vacío, pero el dato no es ni menor ni mayor porque es igual. Entonces le pregunta, ¿tu hijo izquierdo es vacío? Y sí, el hijo izquierdo del 82 es vacío. Entonces, ¿qué hace? Como el eje izquierdo es el vacío, fíjense que toma el valor
y los hijos, o sea, todos los datos, todos los atributos de su hijo derecho. ¿Sí? Y de esa manera, digamos, es como si subiera al 91. ¿Sí? Si no tengo eje izquierdo, ¿qué hago? Tomo todos los atributos de mi hijo derecho. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que está ocurriendo es que yo acá, ¿sí? Esto termina quedando acá. ¿Sí? Porque copio todos los atributos. ¿Sí? Y el caso más complejo es en el que tengo los dos hijos. ¿Sí? En el caso que yo tenga a mis dos hijos, lo que tengo que hacer es, tengo dos alternativas. Ahora vemos cuál fue la que implementamos nosotros ahí en el código. Yo podría, supongamos que quiero eliminar el 50. Bueno, este árbol nos quedó como muy chiquitito, no tiene mucha cosa para subir, ¿sí? Pero, a ver si puedo, no sé si me da para deshacer mucho más. Ahí está, divino. Bien, supongamos que ahora sí, que yo quisiera eliminar el 50. El 50 tiene a los dos hijos, que es el 35 y el 77. Entonces, ¿qué hago? En realidad no puedo subir ni al 35 ni al 77, ¿sí? Porque tengo los dos hijos. Entonces, en ese caso, voy a tener que subir una hoja, ¿sí? Alguno de los extremos, alguien que no tenga hijos. ¿Y a quién subo? Y ahí voy a elegir. Puedo irme por el subárbol izquierdo y decir, bueno, a mi hijo izquierdo, digo, dame tu valor máximo, ¿sí? Porque del lado izquierdo fueron todos los más chicos, ¿sí? O sea, si yo a mi árbol izquierdo le pido el mayor valor, me estoy asegurando que todos los otros son menores a él, o sea que me puede reemplazar, ¿sí? Fíjense que en el caso, en el caso que en el ejemplo que tenemos nosotros, ¿cuál sería el mayor valor del subárbol izquierdo? 41. El 41, ¿sí? Íbamos siempre por la derecha hasta llegar a alguien que no tenga hijo derecho. El que no tiene hijo derecho es el 41. Entonces yo podría subir el 41, ¿sí? El 41, si queda en el lugar del 50, fíjense que tanto 23 como 35 y 38 son menores, queda bien, y todos los otros siguen siendo mayores. Pero, ojo, porque si subo el 41, voy a tener que acomodar después, ¿sí? A los hijos que tenía el 41. Entonces, subo el máximo de mi subárbol izquierdo o podría subir el mínimo de mi subárbol derecho, ¿sí? Si miro al derecho, el menor es el 63, bueno, podría subirlo, ¿sí? Porque sigue respetando esta condición propia del árbol binario. Entonces, miremos qué pasa acá. Vamos a suponer que quiero borrar el 50. Miremos el código. Ya en la primera, justo como es la raíz, ¿sí? Se pregunta, ¿hijo izquierdo es vacío? No. ¿Hijo derecho es vacío? No. Entonces viene al else. Y fíjense que son dos líneas. ¿Qué hace? En el valor se queda con el valor máximo del subárbol izquierdo, ¿sí? Podríamos haber hecho, si no, el mínimo del subárbol derecho. Eso es una decisión de diseño. No, es lo mismo, ¿sí?
Pero ahí se queda con el valor. Pero después, ¿qué tiene que hacer? Al hijo izquierdo, decirle que elimine ese nodo. ¿Sí? O sea, yo le voy a estar diciendo a la raíz que tiene el 50, fíjense, le digo self hijo izquierdo máximo, toma ese valor. O sea, va a tomar el valor del 41. Pero después le digo a mi hijo izquierdo, o sea, a partir del 35, que elimine el nodo que tiene el valor 41. ¿Sí? Entonces va a empezar, imagínense, esto cómo va a quedar. Yo, acá pusimos 41, ¿sí? Pero ahora le dice a este, al 35, le dice, che, elimina el 41. Entonces, ¿qué va a hacer? Como el 41 es mayor, viene acá, y para eliminar este, como este no tiene hijo derecho, lo que hace es tomar todos estos valores, o sea que ya habíamos visto que en definitiva lo que hace es subir el 38, ¿sí? O sea que acá sube el 38 con sus hijos, ¿sí? Y ya está. Y ahí quedó prolijito, ¿sí? Si el 38 hubiese tenido los dos hijos, ¿qué iba a pasar? Que iba a tomar el valor máximo de su subárbol izquierdo y a ese hijo izquierdo le iba a decir, bueno, ahora elimina el nodo que tiene este valor, ¿sí? Y así los va borrando todos. Bueno, ¿se entiende? Clarito. Ay, qué lindo piropo. No, escúchenme una cosa. Yo el otro día, porque ustedes saben que he confesado públicamente que no programo en Python, así que estoy aprendiendo junto con ustedes. Y uno de los estudiantes de Junín me comentó de una web que es tutor de Python. ¿Lo usan? ¿La conocen? Sí, sí, el Python tutor del primer año, sí. Bueno, está bueno para hacer, en realidad lo empezamos a hacer porque quisimos implementar, ahora lo vemos al método y les voy a contar qué fue lo que nos pasaba, por qué no andaba, ¿sí? Y para los que son fiaca, para hacer un paso a paso a mano, ¿sí? Está buenísimo la aplicación y aparte me encantó cómo va graficando las memorias, ¿no? En esto que yo les hincho un poco de poder visualizarlo, porque si lo visualizan les va a resultar más fácil, ¿sí? Y en esta creatividad de ir testeando el código también, ¿sí? Ir haciendo pruebas para ver que realmente esté funcionando. A ver, por ejemplo, supongamos que queremos probar si el eliminar funciona. ¿Qué tengo que hacer? Primero, tendré que generar un árbol, ¿sí? Vamos a ver si tengo acá. Acá. Fíjense, yo genero este árbol, 19, 7, 11, 31, 22, 27, 45, ¿sí? Entonces, en realidad yo quiero ahora decir eliminar el 11. Primero, si lo generó, bueno, ahora les voy a mostrar esto de qué es el inorden, ¿sí? Fíjense, este inorden me los va a estar, a ver, imprimiendo, ¿sí? En orden, de menor a mayor. 7, 11, 19, 22, 27, 31, 45. Fíjense que yo ya con eso tengo la pauta de que lo generó al árbol y que lo generó de manera ordenada.
podría venir y decir, bueno, no, en realidad voy a jugar un poco y voy a cambiar ahora este 7, lo voy a ingresar por acá, a ver qué pasa, ¿sí? Y juego, ¿no? Lo vuelvo a correr y resulta que está imprimiendo en orden. Genial, ahora vamos a ver cómo implementé el en orden. Entonces ahora le digo, bueno, quiero ver, ¿sí? Podría, esto no me hace el grafiquito, pero ustedes podrían hacerse, ¿no? Dijimos 19, 11, 31. Veamos acá. Vamos a hacer uno nuevo. No guardar. Entonces, vamos a hacer directamente acá. 19. Sabemos que el 19 va a tener que venir por acá. Vamos a hacerlo más grande. 19. El 11 va a tener que estar por acá. El 31 estará por acá. ¿Qué otros valores hicimos? 22, 7, 27. 22 tendrá que venir acá. No, acá. El 7 sí tendrá que venir por acá. 22, 7, 27, 45. El 27 es menor y es mayor acá. El 45 acá. ¿Sí? Entonces, no le dibujo los nodos, así hacemos más rápido, pero total ustedes el árbol lo ven. Bien. Esa es la forma. Entonces ahora quiero probar cómo eliminar. ¿Sí? Entonces digo, bueno, a ver si funciona eliminar el... Tengo que probar todos los casos. Voy con el 27, que es una hoja. Entonces vengo y escribo, ¿no? En mi árbol, eliminar el 27. ¿Y qué hago? Y lo vuelvo a imprimir. Entonces así voy a saber si lo eliminó o no. ¿Sí? Entonces miro, fíjense que acá lo imprimió y estaba el 27 y acá no lo imprimió el 27. ¿Sí? Podría poner en el medio un print, árbol eliminado, ¿sí? Lo que sea, que a ustedes los ayude. Entonces, pucha, la verdad que la hoja la está eliminando. Bien. ¿Qué pasa si elimino el 22, que tiene un hijo derecho? Entonces lo pruebo. Vengo al código, pruebo. ¿Sí? Y veo si tira error o no. ¿Sí? Y lo eliminó. ¿Sí? Fíjense que para poder hacer esta prueba tuve que generarme el método inorden, pero está bueno que se acostumbren a hacer eso. Y si ven un error, no empiecen a tirar líneas de código por tirar y si borro acá y agrego allá como queriendo hacer magia. No, busquen el error, ¿sí? Y si van a cambiar una línea de código, que sea pensando en algo que pueda funcionar, no en el azar, ¿sí? Porque si hay algo que no hay acá es azar. Esto es todo determinístico. Si le digo que haga esto, va a hacer esto. Si no se lo digo que haga, no lo va a hacer, ¿sí? Bien, entonces, volvamos acá. Sabemos cómo eliminar. Igualdad. ¿Cómo sabemos que dos árboles son iguales? Y porque tiene cada subárbol es igual, o sea, tiene el mismo valor y tengo los mismos hijos, ¿sí? En realidad y mis hijos tienen el mismo valor, ¿sí? Porque en realidad no estamos viendo que sea el mismo nodo, que estén apuntando al mismo nodo de memoria, sino que tengan los mismos valores, ¿sí? Puedo tener dos árboles distintos, que estén en distintas posiciones de memoria, todos sus nodos, pero que los valores coincidan, ¿sí? Como si fuera una simetría. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un while, ¿sí? Una iteración arranca. Digo arranca porque fíjense que otra vez estamos en un método recursivo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? El while. Mientras
los dos árboles que estoy por comparar son distintos de vacío, lo primero que hago es mirar el valor. Si son iguales, entonces quiere decir que los árboles son iguales siempre y cuando el hijo derecho del árbol sea igual al hijo derecho del otro y el hijo izquierdo sea igual al hijo izquierdo del otro. ¿Ven que ahí vuelvo a hacer el EQ con los hijos? ¿Sí? Self, hijo derecho, EQ, ¿con quién? Otro hijo derecho. Self, hijo izquierdo, EQ, ¿de cuál? El otro hijo izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué va a ser? Fíjense que esto ocupa memoria, revienta todo, ¿no? Porque no solamente que es recursivo, sino doblemente recursivo. Generó en esa llamada dos métodos nuevos. Entonces, mira el hijo derecho y otra vez. Si ambos son distintos de vacío y tienen el mismo valor, le vuelve a decir a los dos hijos que se comparen. ¿Sí? ¿Cuándo va a retornar falso? Fíjense que el while sale si los valores son distintos. ¿Sí? Entra el if si son iguales, el else si son distintos. Pero supongamos que estuvo recorriendo y eran todos iguales, ¿por dónde salta el while? Y porque alguno de los árboles es vacío o los dos son vacíos. Si los dos árboles son vacíos y está saliendo el while, quiere decir que entonces son iguales, ¿sí? Porque ya se terminaron las comparaciones. Si hay uno de los dos árboles que no es vacío y salió del while, quiere decir que los árboles son distintos porque de hecho hay un árbol que tiene más nodos que el otro, ¿sí? Bien. ¿Vamos? Sí, sigamos bien, profe, sí. Genial. Bien. Recorrido. Los recorridos del árbol son 3. Acá hay 2 implementados, pero en realidad son 3 los recorridos. In order, post order y pre-order, ¿sí? ¿Qué quiere decir in order? A ver si teníamos acá dibujadito el árbol. In order sería en orden, ¿no? 7, 11, ¿cómo lo hace? De menor a mayor. Hijo izquierdo, valor, hijo derecho, ¿sí? Entonces, fíjese, el 19, empiezo por el 19, le digo hijo izquierdo, ¿sí? In orden. Y el 11 le va a decir al 7, hijo izquierdo, in orden, ¿sí? Le pido al hijo izquierdo. Una vez que tomé el valor del hijo izquierdo, sigo yo, o sea, 11. Y le dice al hijo derecho, no tiene nadie, entonces sube 19, ¿sí? Y ya se imprimió todo el hijo derecho, entonces va, el hijo izquierdo va al derecho, 31, pero 31 en orden. Entonces, primero el 22, pero en orden, o sea, hijo izquierdo no hay, va primero el 22. Y sigue el 27 en orden, ¿sí? Después el 31 y el 45. Entonces, en orden es hijo izquierdo, nodo, hijo derecho. Pre-order quiere decir, bueno, mi valor va antes que lo de mis hijos. El valor del nodo, hijo izquierdo, hijo derecho. Post-order es arranco por el mayor. Hijo derecho, valor, hijo izquierdo. ¿Sí? Nada, son las 3 formas que tenemos para recorrer el árbol. Entonces, fíjense que acá está. De manera recursiva es muy fácil, ¿sí? Porque si el árbol no es vacío, ¿qué hace? Le dice al hijo izquierdo que se imprima en orden, imprime el valor y después lo imprime el hijo derecho, ¿sí? Fíjense que el print, en realidad el corte de la recursividad lo hace con self-valor, ¿sí? Pero les va pidiendo a los hijos que se impriman en orden. El posorden, ¿sí? Sería hijo derecho posorden, print, hijo izquierdo posorden. Si quisiéramos implementar el preorder, ¿qué hacemos?
if not self es vacío, print self valor, self hijo izquierdo preorder, self hijo derecho preorder. Y se terminó. ¿Sí? Si quieren, acá teníamos mi árbol en orden, podríamos decirle mi árbol posorden. Acá podríamos ponerle, ¿no?, un print que diga posorden. No puse comillas, puse cualquier verdura. ¿Ven? Fíjense que uy, ¿qué hice? Vamos a ver. ¿Qué hice? En orden sentido, esto está ahora. Sí, acá, in orden, de menor a mayor, posorden, 45, 31, 27. ¿Sí? Bien. Y el buscar. En el buscar, lo que quisimos hacer es que busque un dato, ¿sí? Le tiro un valor. Yo quiero el 32, pero lo que quiero es el subárbol del 32, ¿sí? No, yo le doy un valor, pero quiero que me retorne el árbol donde en la raíz está ese valor, ¿sí? O sea, si yo tengo este árbol, le digo, búscame el 31, yo lo que quiero es que me retorne un árbol que tenga el 31, el 22, el 27 y el 45, ¿sí? Pero tengo que tener mucho cuidado porque si yo le doy el 31 con sus hijos, yo podría decirle, bueno, búscame y darle directamente eso, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Si lo estoy asignando en una variable, porque como me está retornando el árbol, voy a tener otra variable que va a estar apuntando a estos mismos nodos. Por lo cual, si yo modifico estos nodos, desde una variable u otra va a estar reflejado, ¿sí? ¿Me explico? A ver, si yo le doy, cuando le doy el buscar, directamente los nodos que tiene, el nodo izquierdo y el nodo derecho, lo que le voy a estar dando es las direcciones de memoria donde están guardados esos nodos, por lo cual sí, le voy a estar dando el subárbol, pero le voy a estar dando como el original. O sea que vamos a tener dos variables que están mirando lo mismo, por lo cual desde cualquiera de los dos lo voy a poder modificar y eso me puede traer problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es un método copia, ¿sí? Que lo que va a hacer es generarme un nuevo árbol, ¿sí?, que replique esta estructura. Y esto es lo que yo le quiero guardar, ¿sí? En la memoria de trabajo voy a generar otra vez, ¿sí?, 4 nodos nuevos que van a tener los valores tal cual el árbol original, pero no van a ser los mismos. ¿Me explico? Son nodos nuevos que genero con los mismos valores que mi árbol original. Entonces así yo voy a tener las dos variables que están apuntando a otra cosa y las puedo usar con total libertad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense. Bueno, siempre que no sea vacío, dice, si el valor es menor que el dato, fíjense, siempre vamos por lo mismo en la recursividad. Si el valor es menor que el dato,
le digo a mi hijo derecho que busque el dato. Si mi valor es mayor que el dato, le pido a mi hijo izquierdo que busque el dato. ¿Sí? Y una vez que encontré el dato, que sería el else, le digo, bueno, ahora hacete una copia. ¿Sí? O sea, el buscar lo que hace es justamente buscar el nodo y que retorna una copia. ¿Qué hace copia? Fíjense, primero genero un nodo, porque voy a hacer una copia. Entonces, genero un nodo vacío. Si self es vacío, o sea, si eso que quiero copiar es vacío, ya está, que retorne el árbol copia, que también es vacío, ¿sí? Porque yo lo generé vacío. Entonces, si es vacío, ya está, retornar el árbol copia. Pero si no es vacío, ¿qué hace? A valor, le asigna el valor, al hijo izquierdo una copia del hijo izquierdo y al hijo derecho una copia del hijo derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le asigno el hijo izquierdo y el hijo derecho, lo que va a estar haciendo es generar un nuevo nodo que va a estar apuntando a los hijos del original. Y otra vez puedo hacer lío. ¿Sí? En cambio así, fíjense que otra vez estamos en algo recursivo, pero cada hijo va a ir copiando a sus hijos y así voy a generar todo un árbol nuevo copia. ¿Sí? Bien. Dudas, consultas, sugerencias. Por ahora no, profe. Está claro por ahora. Claro, de mi parte tampoco, profe. Bueno, me alegro. Me alegro que así sea. Igualmente, ahora sí, es más, me voy a quedar un ratito conectada, así subo la presentación para que la vean. Yo le pedí a los chicos que en la práctica, por ahí, como estamos haciendo todos los métodos recursivos, intenten hacer alguno de los métodos, ¿sí? De manera iterativa. Pero bueno, la clase que viene vamos a ver si logramos hacer andar los ABL. Digo, vamos a ver porque tenemos que implementar todo el código de vuelta al no trabajar con coordenadas y hoy me escribió uno de los chicos que venía enredado con el código, así que me tengo que sentar a verlo yo también. Pero bueno, esperemos que bueno, ustedes están el jueves, para el jueves ya siempre está todo cocinado. Profe, Dime. en un parcial lo van a tomar así recursivo. Si toman algo de eso, o te pueden llegar a preguntar algo iterativo de un árbol. Y la verdad que yo sinceramente, como todavía no implementé ninguna solución iterativa, tendría que ver, decían los chicos que por ahí lo que podía estar bueno era el buscar iterativo. Nada, no vamos a hacer un código para reventarlo. Piensen que no es esa la intención. ¿Sí? Si la propuesta es iterativa va a ser porque es simple de resolver, no para matarlos. Claro. No les vamos a pedir un eliminar iterativo. Eso sería así como muy mal llevados. ¿Sí? Pero bueno, la verdad que a mí me parecía buenísimo el hecho de trabajar lo recursivo, más que estaban dando recursión. Si llegamos, no les vamos a pedir nada que no hayan hecho tampoco, ¿sí? Así que tranquilo. No. Y si, insisto en esto, si ustedes tienen un ejercicio, me dice, profesora, con esto se fueron al pasto porque no tenía nada que ver con lo que veníamos trabajando en la práctica, con total confianza me lo plantean y lo vemos, ¿sí? Igual yo voy a estar viendo el examen con los chicos. Y de hecho tenemos que revisar porque no está subida la práctica de árbol. Y la idea era revisar un poco que no sea la misma del año pasado, ¿sí? Y hacer un par de ejercicios que estén un poquito más orientados a entender la estructura. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver. Confíen, que si hacen yo digo siempre lo mismo, si hacen la práctica, van a llegar. ¿Sí? Pero bueno, en papel sí.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una. ¿La bibliografía? ¿Dónde Sí. la subiste? Yo les, fíjense, el libro es, espere, acá no les puedo mandar, ¿no? Un link. No. En Sí, la por el chat, presentación, profe. sí, pero en realidad no quise decir link, un archivo, porque no, yo ya lo descargué. En realidad, a ver si está acá. El libro es este, que está acá. A ver si lo encuentro otra vez. Espérenme. Encuentro el link desde donde. Sí. Libro digital, ese. Ya se los paso. Fíjense. En la 100 y pico, la parte de árbol. Las implementaciones no son exactamente iguales, pero está clarito. A ver, la parte de árboles, esperen que lo estoy encontrando. ABL. Para esta parte tendrían que estar a partir de el capítulo 10. Dice, desde la raíz hasta la soja, entendiendo los árboles desde otro punto de vista. Después, un árbol compuesto de dos árboles, siempre pensando en binario. Y si bien no es el mismo código, van a ver que va con la misma lógica con la que estamos trabajando nosotros. Así que no van a tener problemas. ¿Sí? Hasta la página 144 podrían leer para todo lo que estuvimos trabajando ahora. ¿Sí? Desde la 135 hasta la 144. Y después el código en todo caso los miran bien desde las diapositivas. Pero bueno, traten de escribirlo ustedes más allá de que esté el código. Por ejemplo, en la clase del martes, el buscar y el copia lo hicimos en clase. Bueno, yo no lo había llevado implementado el eliminar, le digo, bueno, hagamos el buscar, tenemos que hacer el copia, hagamos el copia. Bien, lo hicimos, probamos el copia, andaba fenómeno, ¿no? Hicimos, ¿cómo lo probamos? Generamos un árbol, le asignamos a otra variable, a otro árbol la copia, los imprimimos, estaba divino. Después de imprimirlo, para asegurarnos que eran distintos, ¿qué hicimos? Eliminamos un par de nodos de un árbol y vimos que el otro quedaba intacto, listo, genial, quedó genial la copia. Paso siguiente, probar el buscar. Y no andaba el buscar, no andaba el buscar, y lo mirábamos al código, entonces yo lo seguía en el pizarrón, y no le encontraba el error. No le encontraba el error. ¿Qué pasaba? No estábamos retornando, vieron en el método buscar, tenemos, sí, que o retorna el resultado del método recursivo, ¿sí? A ver, esperen que se los vuelvo a compartir acá. Estábamos acá, ¿sí? ¿Y qué nos pasaba? Yo había puesto el retorna acá, retornaba la copia. Claro, pero no retornaba en estos dos casos. Al no retornar en estos casos, no pasar lo que iba buscando, llegaba un momento en que el resultado del buscar era algo de tipo vacío. Entonces no andaba y decíamos, pero ¿cómo? Si copia lo está haciendo, ¿por qué self copia? Porque yo probaba copia
lo asignaba a una variable, le preguntaba el tipo y era un tipo de bebé. Pero después buscaba y no era el tipo bebé, era el tipo vacío. Bueno, ¿qué estaba pasando? Estaba faltando el retornar en los dos lados. ¿Sí? Nada. Está buenísimo porque de los errores se aprende. Les puedo asegurar que no me olvido más un retornar porque hemos estado 15 minutos buscando el error. Pero bueno, todos empezaban. Y si agregamos una línea acá, y si sacamos una línea allá, no. Hay que pensar, o sea, ¿qué está pasando? Que si esto está funcionando, ¿por qué? Acá sí retorna una copia, claro, porque en los otros no estaba retornando nada. ¿Sí? Pero bueno, de eso se trata. Es importante que se acostumbren a ir como probando el paso a paso y siguiendo el código. Bueno, suerte con la bibliografía ahí. Tienen las otras estructuras también, está bueno, es